siguiente persona, Chechu Cabas, le va a introducir Francisco Luis Gómez para el mundo del judo, Paco Luis. Si alguno no sabe quién es Paco Luis, que sé que alguno no lo sabe, ha sido médico del equipo nacional durante varios siglos y nos introduce la figura de Chechu Cabas, ¿vale? Está diciendo el maestro Lee que nos invita a todos a desayunar. No es verdad, no es verdad. Va a estar en el desayuno y está todo el mundo invitado, por supuesto. Hola, buenos días. Primero dar las gracias al maestro Lee porque yo llevo 40 años en esta casa y he enterado de cosas que no sabía. Ha habido cosas que me acabo de enterar que no sabía. La verdad es que yo recuerdo conversaciones con él en concentraciones, en cárceles de una, bueno, ya te voy a contar, hora y media, y esto yo no lo sabía. Por lo cual, gracias maestro. Bueno, y vamos al siguiente punto. El grupo de personas que organizamos estos congresos, desde siempre, cuando nos planteamos organizar estos congresos, nos parecía importante dar visibilidad a grandes maestros, como se está haciendo, dar visibilidad a grandes competidores, como se está haciendo, y también nos dimos cuenta que una de las cosas que echábamos en falta es que los que íbamos todos los fines de semana a las competiciones veíamos que había una gran cantidad de talentos ocultos en la gente que hacía judo. Parece que solamente sabemos hacer judo y había un montón de talentos ocultos. Hablabas con la gente y resulta que había gente que era empresario magnífico, trabajaba en abogados magníficos, gente que hacía muchas cosas y los veías con su chándal el fin de semana, con sus niños y lo descubrías cuando los conocías. Hay muchísimo talento que no sabíamos que estaba. La persona que nos va a hablar ahora es una de esas personas que ha sido un gran deportista y que además tiene un gran talento, además de los talentos como deportista. Por hacer una introducción de esta persona, él es José Vicente Cabas, Chechu Cabas, pertenece a una familia histórica del judo. Creo que todos los que tengáis unos cuantos años, llegaron a las competiciones hace unos años, estaban los Cabas, estaba Alberto, Miguel, Chechu, Nuria, o sea, los Cabas. Era una maldición que perseguía todos los pesos de todas las competiciones. La verdad que siempre estaban ahí, encima ganaban medallas. Una familia que, como él mismo describe, es una familia disfrutona, da gusto estar con cualquiera de ellos. Pues yo si me encuentro a Alberto, a Nuria, me sigo riendo igual que hace 30 años. Gente muy, muy disfrutona. 6 hermanos a la par, cada cual mejor. Y que comenzaron en el mundo del judo como hemos comenzado casi todos, en el cole. Comenzaron, en el caso de Chechu, con el maestro Güemes, falleció hace no tanto tiempo, y que después pasó al Club Hankook y que con Juan Luis Blanco desarrolló el resto de su vida deportiva. De sus resultados deportivos, pues contaros que ha sido campeón de España en todas las categorías. O sea, si cogéis todas las categorías, las que hay, las que ya no hay, alevín, cadete, juvenil, en todas las categorías, incluyendo senior, y que luego, por si acaso, también ya fue campeón de Europa en máster, que ya para qué vamos a dejar alguna categoría sin tratar. Entonces también fue campeón de Europa en máster. Con respecto a su formación personal, inició estudios de veterinaria para posteriormente enfocarse en lo que nos trae aquí hoy. Tiene másters en alto rendimiento deportivo por el COE, en coaching deportivo por la Universidad Camilo José Cela, 2 másters de neurociencia, uno de ellos en el área más cognitiva y otro más dirigido a la inteligencia emocional, y últimamente también, por completarlo, ha hecho una especialización en alto rendimiento deportivo. Como experiencia profesional, dirige desde hace 20 años el Club Deportivo Olimpo, como director y como propietario, y además tiene activo 2 proyectos, uno en España, que se llama Ecosistema, y otro en Latinoamérica, llamado Punto de Cambio. Estos proyectos están todos centrados un poco en el coaching, en el liderazgo y en la gestión del talento. Eso es lo que él mejor sabe hacer, porque lo tiene y porque lo sabe encontrar en la gente. Esta actividad la dirige a empresas, que la da en muchísimos sitios y que tenemos la suerte que nos lo va a contar a nosotros, la enfoca a la empresa, pero hace una transferencia muy importante desde el mundo del deporte. Lo que ha aprendido en el deporte, el esfuerzo, el trabajo por objetivos, el trabajo en equipo, es capaz de transmitirlo para que en el mundo de la empresa también resulte algo positivo. Desde el punto de vista de la docencia, dirige o da cursos fundamentalmente en máster de posgrado, en escuelas de negocios, en diferentes sitios, y luego en federaciones deportivas. Ha trabajado en federaciones de lucha, como lucha, karate, taekwondo, en otras de no lucha, como badminton, y aunque os parezca increíble, después de 50 años, donde nunca había hablado de la federación, que es su casa, que es la Federación de Judo. Por eso es para mí un placer invitarte a subir al escenario, Chechu.
50 años de judo sin que nos hablara media hora. Yo creo que ya nos habíamos pasado. Entonces yo creo que hoy vamos a poder conversarlo en el ratito que nos ha dejado el maestro. Además de todo esto, Chechu ha escrito un libro que se llama Cambio Consciente, el cual amplía mucho más lo que nos va a contar hoy, es mucho más amplio. Los que estéis interesados luego lo vais a tener ahí por si queréis para verlo. Yo me lo he leído y me resulta interesantísimo. Y además de todo esto que os he contado, por si fuera poco, lo hace una persona que, aunque no lo parece, tiene una limitación funcional importante, de la que si quiere nos hablará. Yo esto lo dejo ahí, si él quiere nos lo cuenta y si no, pues no nos lo cuenta, que para eso está su mesa, ¿no? Entonces, antes de dejarle para él todo el escenario, me gustaría que en esta charla que nos vas a dar nos contestaras dos o tres preguntas que a mí me encantaría que fuera tu opinión. Una es, ¿qué es la neurociencia? Que suena un poco a ciencia ficción. ¿Qué es la neurociencia? Otra es, si es útil en el deporte. Otra es, ¿qué es eso que dices en tu libro del cambio consciente? ¿Cómo es eso? Y eso dicho de una manera más así, de andar por casa, la pregunta es posible cambiar de verdad o somos como somos? Pues venga, ponte allá. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Bueno, gracias a la Federación, Nelly, a todos vosotros por estar aquí. Un placer, de verdad. Son efectivamente 40 años y estamos aquí con vosotros. Decía Paco, habla de tu discapacidad, sí. Además, quiero empezar por eso. Algunos lo sabéis porque me conocéis de hace mucho tiempo, otros igual no. Yo tengo una enfermedad hereditaria que se llama retinosis pigmentaria. ¿Qué es esto de la retinosis? Bueno, pues que no veo. Actualmente tengo más o menos un 10% de visión. Claro, muchas veces me ha pasado que hay gente que me da la mano y no se la doy, no es que no se la dé, es que no se la veo. Tengo visión que se llama visión en túnel, entonces yo, por ejemplo, ahora veo al maestro Lee, pero no veo a nadie más. Entonces tengo que estar... Sí. Bien, ¿ahora mejor? Sí, sí. Ahora mejor. Vale, perdón. Y entonces, bueno, por lo que contaba, Paco, no es que no salude, es que no veo. Entonces muchas veces me ocurre ceguera nocturna, de noche soy completamente ciego, mala visión periférica, pero mi agudeza visual se mantiene un poquito. Entonces, bueno, pues un placer estar aquí con vosotros. ¿Y de qué vamos a hablar? Mirad, vamos a hablar, me dijo Paco, ¿no? ¿Cómo preparamos esto? ¿Hacemos una entrevista o hacemos una pequeña conferencia? Yo creo que es interesante, después de oír hablar al maestro, ¿qué nos puede aportar la ciencia? La neurociencia, el entrenamiento mental, que es algo que está ahora mismo muy de moda, el coaching como método, eso es a lo que yo me dedico, ¿no? Y a responder a una de esas preguntas, Paco, ¿por qué cambiamos? ¿Cuándo cambiamos? ¿Podemos cambiar? ¿Todo el mundo puede cambiar? ¿Todo el mundo puede ser lo que quiere ser? Mirad, voy a hablar un poquito de la última parte de mi historia, ¿bien? Porque Paco me ha presentado y la verdad que a veces abruma un poco, ¿no? En el año 2007, sabéis que hubo una gran crisis aquí en España, una gran crisis económica, a mí me pilla de lleno, yo me arruino completamente y os pongo estas dos fotos, cuando a lo mejor lo hago en otros foros donde no son judocas, esto lo vamos a entender perfectamente. Mirad, esto es el campeonato de Europa de 2007 de la categoría Máster, bien, veteranos, para decirlo así un poco más elegante, ¿no? Que se celebró en Praga. Cuando yo me arruino, digo, ¿qué hago con mi vida? Busqué aquellos sitios donde había sido feliz. Después del 96, de las Olimpiadas de Atlanta y todo mi paso por el mundo del alto rendimiento, no volví a competir. Ahora, ¿por qué cambiamos? Pues mirad, fundamentalmente cambiamos por dos cosas. Una, porque uno quiere cambiar, esos cambios son facilitados, son más sencillos, y otra, porque no tiene más remedio. Yo en este caso no tenía más remedio que cambiar. Había perdido todo, me habían dejado a pagar mucho dinero a los ayuntamientos y tenía que empezar a cero. Y me refugié en el judo. Fui al campeonato y lo importante de ese campeonato no fue lo que sucedió, ¿no? Tuve la fortuna de quedar campeón de Europa, bien, sino sentado en la grada, mi reflexión. La foto que veis a la izquierda la hice con un deportista francés que me había ganado 2 veces. Me había ganado en la etapa competitiva cuando hacíamos el circuito europeo y en un campeonato del mundo que se celebra unos meses antes, al que yo no voy suficientemente preparado porque yo pensé que los máster eran pues estos 4 viejos que nos damos allí en Tricipazo. No. Había nivel. Entonces, yo enfrenté ese combate como si nunca me hubiera ganado. Todos los que hacemos deporte sabemos que cuando nos toca con alguien que nos ha ganado 3 o 4 veces, tía, la cabeza nos juega una mala pasada. La final la hago con el deportista, entonces existían los coca, los yukos, todas estas cosas, pero si os fijáis, un hipón en el último segundo. Gano de hipón en el último segundo. Entonces, más allá de la alegría cuando estoy en la grada,
me siento y digo, ¿por qué hoy yo sí y otros días no? ¿O por qué yo sí y él no? ¿Qué me hizo atacar hasta el último segundo? ¿O qué nos hace a los deportistas enfrentarnos en un combate con miedo, con prudencia, con estrés, o afrontar ese combate con alguien con el que te has enfrentado y te ha ganado como si no hubiera sucedido, porque era otro momento? Bueno, a partir de ahí es donde yo decido, porque me encantaba la preparación física, me especialicé en el máster de alto rendimiento del Comité Olímpico, gracias, por cierto, a una beca de la Federación Madrileña de Judo, y pues eso, era un fanático, no hay que estar preparado, la técnica, la táctica, todo, pero me di cuenta ahí que quién manda, quién toma el mando, y quien toma el mando es el cerebro, es mi mente, es la que me dice ataca, da un paso más, o mira, hasta aquí hemos llegado. Entonces, me especializo primero en lo que había aquí en España, que es el coaching. El coaching, ahora hablaremos un poquito del coaching, es un método de entrenamiento y aprendizaje a nivel mental. Pero en esta idea mía de saber por qué suceden las cosas, un poco la mente científica, la veterinaria me llevó esto, dije, bien, cuando visualizamos todos, incluso cuando no estaban estandarizados, digamos, todos estos entrenamientos, soñábamos en el sillón de casa la final del campeonato de no sé cuántos. Eso es visualizar. ¿Pero por qué funciona? ¿O cómo funciona? ¿Qué hace que mi cerebro y mi mente aprenda o no según qué cosas? Entonces decidí especializarme en neurociencia. Primero desde la neurociencia cognitiva y luego desde la neurociencia emocional. Ahora veremos también un poquito de qué va todo esto. Pero todavía di un paso más. Bien, ¿y mi cerebro es igual al de otra persona? ¿En qué se diferencia? ¿Puedo cambiar a cualquier edad? ¿Cómo influye mi entorno? ¿O influye o no influye? No lo sé. ¿En cómo somos? ¿En lo que podemos conseguir? Eso que hoy llamamos epigenética. Voy a intentar utilizar, no porque no sepamos, seguramente hay gente que esté familiarizada, pero los términos técnicos lo menos posibles. ¿Cómo influye el ambiente, el entorno, en lo que yo llevo en mis genes? ¿El talento existe? ¿El talento se entrena? Ahí tenéis a mi familia, ¿no? Todos familia de judocas, los que ya somos más mayores, pues sí, efectivamente, los hermanos Cabas. Mirad, yo siempre digo lo mismo. Mi padre era delineante y mi madre era ama de casa. O sea que, a principio, ninguno hacía deporte. Talento deportivo, todos mis hermanos afortunadamente son universitarios, hacen judo, siguen haciendo deporte, estamos ahí. O sea, eso es genética. Bueno, eso es genética combinado con un entorno, con un ambiente, con alguien que nos potencia. Es algo que yo aprendí en mi familia. Haría cosas mejor, otras peor, pero esta la hicieron muy bien, que es desarrollarnos, dejar que saquemos el talento que llevamos dentro, apoyarnos en nuestros sueños. Eso es el entorno, eso es epigenética. Al final, los que hacemos deporte, en el mundo del deporte, en el mundo de la lucha, hablamos de rendimiento deportivo entendiendo cómo soy capaz de transferir lo que entreno a la competición. Si ese es mi ámbito, si ese es mi objetivo, o lo que entreno al aprendizaje. ¿Cómo paso? ¿Cómo hacemos esta transición? Si le preguntamos a los competidores, todos los deportistas quieren ser campeones. Ahora, no todos están dispuestos a hacer lo necesario para conseguirlo. Y volvemos otra vez al trabajo de mi mente. ¿Quién manda? ¿Quién me dice tira para adelante? El rendimiento deportivo, como lo conocemos hoy en día, depende de varios factores. La preparación física, bien, todos lo conocemos, el preparador físico. Si los equipos son multidisciplinares, fantástico, pues hay un preparador. Si no lo sabéis vosotros, somos los maestros y las maestras los que nos ponemos un poco las pilas y aprendemos el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de fuerza, no sé cuántos, a no ser que haya un experto. Por otro lado está nuestra faceta, el entrenamiento técnico, táctico y estratégico. Ahora, ¿qué es esto del entrenamiento mental? ¿Qué sabemos? ¿Cómo se ha puesto afortunadamente tan de moda? ¿Qué podemos decir del entrenamiento mental? Mirad, vivimos salpicados, revistas especializadas, Mental Power, fijaros, una contraportada del País, hipnosis para tirarse 140 y tantos kilómetros por hora. Eso pone de manifiesto la importancia. Decíamos antes, hace unos años, cuando yo empecé a estudiar neurociencia, que entender cómo funciona el cerebro y la mente podía marcar la diferencia en el rendimiento humano. Hoy ya sabemos que no es que pueda marcar la diferencia, es que marca la diferencia. No es lo único, esto no es la panacea, pero es una parte muy importante, porque si no vamos, Messi no mete el gol con el pie, de verdad, Messi mete el gol con la cabeza. El pie ejecuta lo que le dice el cerebro y la mente. Entonces, entendemos el entrenamiento mental, fijaros, como el compendio de varias áreas de trabajo que influyen en el rendimiento de todos nuestros deportistas y en nosotros mismos. Por un lado, lo que conocemos como entrenamiento cognitivo. ¿Qué es esto del entrenamiento cognitivo? El entrenamiento emocional y luego el entrenamiento motriz. ¿Puedo mejorar mis movimientos, mis técnicas
un Shonar, un Sotogari, pensando en ellas sin ejecutar, pues ya sabemos que sí. Ahora, ¿cómo optimizar esos procesos? Esa es la clave. Entonces, hablamos de entrenamiento cognitivo, en grandes rasgos, ¿cómo adquirimos el conocimiento? ¿Por qué aprendemos? ¿Cómo percibimos? ¿Cómo memorizamos? Entran también aquí unas funciones que se llaman las funciones ejecutivas, algo que cualquiera entiende, que es cómo planificamos. Quiero preparar una Olimpiada, 4 años. ¿Cómo planifico? Eso es entrenamiento cognitivo. ¿Cómo preveo consecuencias de mis actos? Y cómo inhibo también ciertas funciones, A veces tengo que decir, espera, para un momento, piensa las cosas. Esa es una función. Todo esto se entrena mentalmente. El entrenamiento emocional es algo que hoy también, afortunadamente, vuelvo a repetir, está muy de moda. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones, nuestros estados de ánimo? ¿Influyen? ¿Influyen en mi rendimiento? Es más, ¿influyen en mi aprendizaje? Luego responderemos también algunas de esas palabras, algunas de esas cuestiones que nos decía Paco. Esto es importante. Y mirad el último paso que se ha dado en neurociencia. Avalar científicamente que el entrenamiento mental puede mejorar mis técnicas sin realizarlas. Esto funciona si yo visualizo aquello que luego practico. Yo no juego al tenis. Si me pongo a pensar cómo jugar al tenis, no voy a mejorar nada. Ahora, como hago judo, si me pongo a ver vídeos o me pongo a reflexionar sobre movimientos de una determinada manera, mejoro técnicamente. Mi cerebro se prepara medio segundo aproximadamente antes de hacer una acción, ya sabe lo que quiere hacer, antes de que yo sea incluso consciente de hacerlo. Por lo tanto, llevemos esto al rendimiento deportivo, llevemos esto a nuestro performance. Mirad, la ecuación es muy sencilla, es una resta, pero claro, tenemos que saber cómo lo hacemos. El rendimiento deportivo al final depende de mi potencial menos mis interferencias. ¿De qué estamos hablando? Imaginaros uno de nuestros grandes judokas, el que sea potencial en este momento de su carrera de 10, está a 10, pero tiene interferencias. ¿Qué son interferencias para el cerebro? Interferencias son que el árbitro se ha equivocado 2 veces, que el público está chillando, que he hecho 2 entradas y no me sale, que me duele el tobillo. Todo eso genera interferencias en mi cerebro. Potencial de 10, interferencias de 7, rendimiento 3. Imaginémonos otro deportista que está en un buen potencial, un nivel 8, y que gestiona bien las interferencias. Que si le duele el tobillo se echa un poquito de agua, se frota y ya está. Que si el público chilla, que mira, que me da igual que chille, que esto no va conmigo. Que qué dirán mañana las redes, a mí me la trae el pairo. Potencial de 8, interferencias de 2, rendimiento 6. Dices, ¿cómo es posible que suceda esto? ¿Cómo es posible que alguien de mayor potencial rinda menos que alguien de menor potencial? Por las interferencias. El trabajo del entrenamiento mental es ese. Es elevar el potencial del deportista y bajar sus interferencias. Eso es lo que hacemos a través, por ejemplo, del coaching y a través del entrenamiento mental. Salió hace un mes un estudio que a mí me parece muy interesante. Fijaros, un 90% de los deportistas entrenan mejor que compiten. Un 9% entrenan igual que compiten. Y solo un 1% compite mejor que entrena. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué le pasa a mi mente cuando tengo que poner en marcha todos esos recursos que he estado entrenando? ¿Qué sucede? Os pongo ahí unas imágenes de nuestra querida Ruth Beitia, campeona olímpica, campeona del mundo. ¿Qué diferencia apreciamos en esta foto? ¿Qué pasa en el cerebro entre el intento y la victoria? Pues mirad, si es interesante, en deportes sin oposición previa, no es el caso del judo, pero ahora os doy un dato que también es de hace muy poquito tiempo, es decir, saltar una valla, una pértiga, etc., hasta el 60% del éxito depende de la visualización previa. De la visualización previa. Ahí veis a Ruth en la imagen, fijaros, arriba está en foco, abajo está concentrada. ¿Es distinto? Sí. Para el cerebro también. Energéticamente, de hecho, es mucho más costoso estar en foco. De hecho, esta es una foto, si estuviéramos en un vídeo, la veríais moviendo la mano. Eso es un anclaje deportivo. Es una metodología que utilizamos para focalizar la atención. Y la vemos y mentalmente está contando los pasos, dónde va a talonar, dónde va a pasar para saltar la pérdida. 50% del éxito, su visualización previa. En deportes de combate o con rival directo, fútbol, baloncesto es un rival directo también que tenemos ahí, o tenis incluso, ya se ha fijado que cerca del 25 o 30% del éxito de la ejecución del movimiento depende de lo que visualizamos.
Cuando estamos a pie de tatami, antes de salir, qué estoy pensando, qué estoy respirando, qué me estoy diciendo, cómo me estoy hablando, todo eso influye en algo que conocemos que es la fluencia, el flow. ¿Por qué a veces hacemos combates que termino y me siento bien, aun habiendo dado todo y estando machacado y con el corazón que se me sale del pecho, y otras veces estamos calentando y estoy cansado? Dice, no puede ser, esto no se entiende. ¿Cómo puedo estar calentando ante la competición y estar cansado? En mi mente. En mi mente, entonces, bueno, tenemos un espacio grande para trabajar. Hablando con Paco para preparar un poco todo esto, joder, ¿cómo definimos la neurociencia, no? Mira, para mí la neurociencia es esto. Estoy aquí, me acompaña mi mujer, que es mi bastón en todo, y estando de vacaciones en La Gomera, pasamos por la tapia de un colegio y estaba esto escrito. Fijaros, dice, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eso es neurociencia. Y nos tomamos unos segundos para... Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Si no cambio nada, si no hago nada distinto, nada va a cambiar. Luego veremos biológicamente un poco cómo funciona el cerebro. Ojo, que si lo que haces te va bien, sigue con ello. Ahora, si hay algo que quieres cambiar, puedes cambiarlo. El cerebro lo permite, a cualquier edad. Puedo cambiar, pero para cambiar tengo que hacer algo distinto. Si no hago algo distinto, no cambia nada. No cambia nada porque las conexiones cerebrales no cambian. Por lo tanto, ¿queremos cambiar? Vamos a hacer cosas distintas. Con lo que me funciona, seguir con ello. ¿Y esto por qué es así? Mirad, desde la biología, las células del cerebro, hay muchas, pero una de ellas son las neuronas. Las neuronas se conectan entre sí y establecen un lenguaje. Y todo esto que escuchamos ahora del cortisol, de la serotonina, de la dopamina, son sustancias que secretan las neuronas para comunicarse. Es un lenguaje, es como se hablan. ¿Se hablan en inglés o se hablan en francés? Pues depende de lo que suelte. Eso es neurociencia. Así es como funciona nuestro cerebro y tiene una influencia directa en nuestros comportamientos, en nuestras sensaciones y en nuestras emociones. Entonces, la siguiente pregunta que se hizo la ciencia, la neurociencia, fue, porque además empiezan a trabajar con deportistas. La mayoría de estos estudios se hacen con deporte, ¿por qué? Porque hacemos. Para observar el cerebro, para estudiar el cerebro hay que hacer algo. Hemos dicho que si no hacemos algo, mi cerebro no cambia, no se conecta. Bien, el deporte es un buen ejemplo. Entonces, la idea fue estudiar cómo eran de distintos los cerebros de los deportistas de alto rendimiento, de los deportistas de base y de otras personas. ¿Y qué se encontraban? ¿Y qué nos encontrábamos? Claro, en nuestros últimos 10 años de neurociencia se ha avanzado más que en toda la historia de la medicina, pero porque tenemos tecnología. ¿Bien? El electroencefalograma, tomografía computarizada, esto Paco sabe mucho más que yo. Entonces, esto nos permite empezar a saber cómo funciona el cerebro y la mente y cómo aplicarlo. Hoy sabemos que sí, evidentemente. Hoy sabemos que los deportistas de alto rendimiento fabricamos un cerebro a nuestra medida. Fijaros, se pensaba inicialmente, y además fue como un pequeño shock en el mundo de la ciencia, que el cerebro de un deportista va a estar mucho más conectado. Y lo que se ha visto es que no. Es que está muy conectado las zonas que tienen relación con sus gestos técnicos. Imaginaros, la primera vez que monto en bicicleta, voy atento a todo. No está automatizado, que si me caigo los pedales, las neuronas se conectan. Es un hilo como un hilo muy finito. Cuando he montado 1000 veces en bicicleta, ese hilo es muy gordo, está muy conectado. Eso nos ha dado grandes ventajas. Uno, que lo automatizo, es decir, no tengo que pensar en ello. Y dos, permite que mi cerebro pueda pensar en otras cosas que son importantes. Así funciona el cerebro de los deportistas, priorizando su gesto técnico. Cuantos más gestos técnicos tengas automatizados, más cables gordos hay que me permiten desarrollar mi deporte sin pensar en ello y poder prestar atención a otras cosas que son relevantes, en nuestro caso, en el combate. ¿Qué entrada voy a hacer ahora? ¿Cómo me está agarrando? ¿Qué escudo y el diestro? Yo en un combate no me pongo a pensar cómo voy a posicionar, un principiante sí. ¿Por qué? Porque esas redes no están fidelizadas, no están bien constituidas, no están bien conectadas. Así funciona. A base de repetir, fabricamos ese cerebro a la medida. Luego, como vamos a ver dentro de un ratito, empecemos a desmitificar un poco el cerebro. Nos habían contado que el cerebro no cambia. Nacemos con lo que tenemos. No es cierto. El cerebro cambia cada momento. Ahora, en este momento, si esto que os cuento os está gustando, se están conectando neuronas en remoto, inmediatamente. Y esta noche cuando durmáis, si os ha interesado, lo meteréis ahí en la cajita del conocimiento y lo rescataremos. Entonces,
¿Esto qué pasa con un gesto técnico que se ve bien, funcional, de nuestro Gary? La siguiente pregunta que se hace la ciencia es, ¿pasa con todo? ¿Pasa con las emociones? ¿Pasa con las creencias? Las creencias es un tema muy importante. ¿Por qué somos como somos? Eso llamamos creencias. Hay gente a la que le dices, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Y dice, venga, vale. Creencia potenciadora. Sí, se apunta a un bombardeo. Y otro le pregunta, oye, bueno, no sé, voy a ver, no puedo, es imposible, quizás. Creencias limitantes. Ni mejor ni peor. Se ha conformado así su cerebro desde que somos pequeños. Buena noticia, se puede cambiar. Se puede cambiar en cualquier momento porque el cerebro, y os adelanto, es el único órgano del cuerpo que si le trato bien mejora con la edad. Hoy hemos visto aquí al maestro Lee, que lucidez, como ayudo. ¿Por qué? Porque siguen activos, porque siguen entrenando, se siguen preocupando, siguen ocupando y cultivando su mente. Entonces, yo sigo haciendo judo, pero ya no soy tan explosivo, ni tengo tanto físico. Ahora, el cerebro, si lo cuidamos, mejora con la edad. Entonces, el secreto para mí de mi trabajo, y hablábamos antes un poco de mi trabajo, de esta última fase, de los últimos 10 o 12 años, es entender a las personas y facilitar ese cambio. Eso es un proceso, ese es el trabajo del coach o del entrenador mental. Y para mí, todos llevamos dentro lo que queremos ser. Está ahí. Hay que ayudar a veces, acompañar a las personas a sacar eso que todos tenemos dentro. Pero lo tenemos ahí. Yo digo siempre que para iluminar hay que brillar. Bueno, pues primero tengo que conocerme y desde ahí sacar mi brillo para mis alumnos, para mis equipos, etcétera, etcétera. Dice un refrán castellano que si con única herramienta tienes un martillo, todo te parecen clavos. Efectivamente. Y si tengo la suerte de que sea un clavo, pues le voy a poder poner. Ahora, como sea un tornillo, ya va a ir más difícil. Y si tengo que hacer un agujero, ¿qué hago? Mi ofrecimiento es es llenar vuestra caja de herramientas. Yo empecé con la veterinaria, el deporte, el coaching, la neurociencia, la inteligencia emocional, la genética, la epigenética, pero cada uno seguro que tenéis mucho que meter en vuestra caja de herramientas. Y si no, esa es parte del cambio consciente. ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito? ¿Dónde veo que cojeo? ¿Qué no se me da bien? ¿O qué quiero cambiar? Para meterlo dentro de la caja de herramientas. Porque la genética no determina quiénes somos. En el mejor de los casos, ¿quién podemos ser? Y sobre esto hay mucho mito, otros los grandes mitos. No es que ese deportista tiene muy buena genética. Mirar, en deporte, entre un 15 y un 20% es genética, es cierto. El resto es entorno, es el ambioma que llamamos técnicamente. Es lo que entreno, y es cómo me hablo, y es cómo me potencia, y es mi entorno de influencia. Dice el director del Instituto del Cerebro de Milán, a mí la frase me parece un poco fuerte, ¿no? Genio se nace, a imbécil se lleva. Bueno, yo prefiero no porque sea la mía, yo digo que todos nacemos campeones, pero que solo unos pocos llegan a serlos. ¿Por qué? Como a veces no nos permitimos expresar nuestro potencial y todo lo que llevamos dentro. Si le preguntásemos, y de aquí viene el nombre y lo que hace publicidad de mi empresa es ecosistema deportivo. Mirad, yo considero al deportista y a su ecosistema, a su entorno. Si le preguntamos al preparador físico, ¿qué es lo más importante? Pues te va a decir la preparación física. El fisio, no, la recuperación. El nutricionista, la nutrición. El entrenador mental, no, el entrenamiento. Es que todo es importante. Ese es el ecosistema de mi deportista. Ese es mi ecosistema. Si alguno de estos factores se desajusta, afecta a los otros. Si mi deportista discute la noche antes de competir con su pareja, como no sepa gestionarlo, ¿qué va a pasar? Que probablemente compita mal. Entonces, mediante una metodología, trabajamos para que los deportistas engranen y ajusten todos los factores que son importantes. Los deportistas en el coaching deportivo y los ejecutivos en el coaching ejecutivo y en el coaching personal cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué es coaching? ¿Qué es esto del coaching? ¿No? El nombre, ¿no? ¿Qué es un coach? Es lo mismo coaching que entrenamiento mental, el apellido de coaching deportivo, coaching ejecutivo, coaching educativo, coaching personal. ¿De qué va? Os diría como dos definiciones. Una definición académica, bien, lo que enseñamos en los máster, y luego mi definición personal. El coaching es una metodología, no es ciencia, es un método que utiliza ciencia. Entonces, ¿en qué consiste? Es un método de entrenamiento y aprendizaje, como todo, pero a nivel mental, que intenta sacar el máximo potencial de la persona, del cliente, del coaching, y enseñarle a gestionar esas interferencias que hemos dicho antes, esos supuestos déficits que tenemos todos. Y el denominador fundamental del proceso de coaching lo marca el objetivo. Yo no marco, yo soy coach.
No soy mentor, ni soy conseguidor, no, yo soy coach. Yo no le digo a la persona o al deportista lo que tiene que hacer, me lo dice él. Quiero conseguir esto, o me gustaría cambiar esto, y hago ese proceso de acompañamiento. Ahora, desde mi punto de vista vivencial, el coaching es un método en el que hay que hacer. Si no hago, no cambia nada. Sentado de verdad viendo la televisión o pensando lo que va a hacer, mi cerebro no cambia. Mi cerebro cambia. Entonces, el coaching lo entiendo como una manera vivencial. Si sabemos que hacer mindfulness y respirar durante 5 minutos al día cambia la estructura de mi cerebro para bien, me permite concentrarme más, me permite tener más foco, me permite gestionar mejor las emociones, algo. Depende de ti, no depende del coach. Entonces, eso es. Los procesos de cambio son procesos vivenciados. A veces nos faltan herramientas. Ahí está el profesional que te ayuda y te facilita esas herramientas para cambiar. Bien, esto es coaching. Por lo tanto, el coaching es un modelo de transformación. Un modelo de transformación cuyo cambio lo determina el cliente, no el coach. Nosotros somos agentes de cambio, agentes facilitadores. Y además con una visión que afortunadamente también se está imponiendo en la neurociencia y en la medicina, que es muy holística. Cuerpo, mente, sentimientos asociados. Antes la neurociencia era muy cerebrocentrista, era el cerebro, estudiamos el cerebro y la mente. Hoy ya no, es cerebro, mente y cuerpo. Sabemos que con nuestra respiración, por ejemplo, puedo cambiar mis emociones. Puedo facilitar la concentración. Aprendo más cuando inspiro que cuando expiro. Si respiro con el abdomen, mi sistema nervioso se equilibra. Si respiro con el tórax, me active. Cuando hacemos deporte, respiramos con el tórax. Pero estar respirando con el tórax en el día a día le dice a mi cerebro peligro, 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 y entramos en estrés. Que muchas veces vamos con el coche y digo, joder, ¿qué me pasa? ¿Qué te pasa? Que estás estresado. Lo puedo gestionar, lo puedo controlar. Entonces, hablamos de cuerpo, hablamos de sentimientos, hablamos de mente, como una integración total. Y se ofrece un proceso, que es lo que ofrecemos en Cambio Consciente, un proceso de descubrimiento. Es decir, algo que va de dentro a fuera. Si yo te digo, haz esto, no tiene por qué estar mal, ¿eh? Es un proceso directivo. Eso va de fuera a dentro. Ahora, si yo te digo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo harías? ¿Qué quieres conseguir? Ese es un proceso de descubrimiento. Eso es coaching. Bien, esa es parte de nuestra metodología. Entonces, ¿cuáles son mis herramientas de trabajo fundamentales? Todas muy sencillas. La pregunta, preguntamos, no afirmamos nada, no juzgamos nada, nada es bueno o es malo. Si te lleva a donde quieres ir, vete. Si no te lleva a donde quieres ir, cámbialo. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Preguntarse. De hecho, la primera fase de un proceso de coaching es la toma de conciencia. ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero conseguir? ¿A qué competición quiero ir? ¿Qué edad me quiero sacar? ¿Cuál es mi objetivo de esta temporada? Preguntarnos. La primera la pregunta y la segunda la escucha. Escuchar no es oír. Escuchar es empatizar, es sentir al otro, es entender qué quiere y por qué lo quiere. Y por supuesto su histórico, su entorno, su histórico vital, de dónde viene. Estas son nuestras herramientas. Entonces, ¿por qué alguien contrata a un coach o a un entrenador mental? ¿Qué quiere? Lo que quiere normalmente es cambiar. Igual no sabe, o igual lo ha intentado otras veces y no le ha salido bien. Entonces, eso nosotros trabajamos en estos procesos de cambio. Entonces, decía yo antes al principio, cambiamos por voluntad, porque quiero cambiar, fantástico, a mí como profesional me ayuda mucho, o cambiamos porque no tengo más remedio. Ahora, ¿cuál es? Si la fórmula del rendimiento deportivo era mi potencial menos mis interferencias, fijaros en la fórmula del cambio también qué sencilla es. Es mi voluntad, intención y motivación. ¿Qué quiero y por qué lo quiero? Repetimos. Una vez, otra vez, una vez, otra vez, una vez. Si yo me hablo bien todas las mañanas, me convierto en un tío positivo. Si me hablo mal todas las mañanas, me convierto en un pesimista. ¿Por qué? Por repetición. Porque el cerebro no sabe si es bueno o es malo. Te cree. El cerebro obedece. Ahora, si no tomo conciencia, no sé cuántos os habéis abrazado esta mañana de levantaros. Yo me he abrazado y he dicho, joder, hoy tengo un día fantástico, voy a la Fede, voy a estar con mi gente, mis amigos, pero podría haberme dicho, hostia, tengo una charla hoy, madre mía, a ver si sale bien, que no falle nada, que no tenga miedo, que... Yo me he levantado también hoy con gusanillos en la tripa, ¿eh? Yo, joder, tengo que estar ahí delante de maestros, pero es como me lo tomo. No solo es lo que me pasa, es como mi cerebro interpreta esto que está pasando. Entonces, ahí tengo margen para cambiar. Voluntad,
intención, motivación, repetido. Y ahora la ciencia ha demostrado que hay una serie de factores que pueden facilitar ese proceso de cambio. Y uno son las emociones positivas. Se ha visto que las emociones positivas facilitan el cambio. De hecho, se hizo un estudio, lo cuento muy brevemente, un estudio con niños y niñas de 9 y 10 años. Y esto nos sirve porque somos profesores. Y se estudió cuánto aprendían de más y de menos si cuando llegaban a clase les sonríes o les recibes serio. Luego la clase se daba exactamente igual. El que estaba serio no seguía serio, simplemente daba su clase. Y el que estaba sonriendo no estaba todo el rato sonriendo, daba su clase. Resulta que los niños y las niñas que son recibidos, y los adultos por supuesto, con una sonrisa aprenden casi un 30% más que si somos recibidos serios. Por ellos y por nosotros, porque también la sonrisa nos afecta a nosotros, a cómo entendemos, y a esa cascada de neurotransmisores de lo que hablábamos antes, y ahora veremos un poquito, de dopamina, serotonina, la felicidad. Bueno, pues la sonrisa facilita todos estos procesos. ¿Queremos cambiar? Intención, motivación, repetición y emociones positivas. Seguimos con las buenas noticias. Todo eso se entrena. La voluntad, el querer hacer algo, hace que tu cerebro ponga atención en eso que quiere hacer. Y cuando mi cerebro pone atención, generamos recursos. Esos recursos facilitan el proceso de cambio. Se entrena, de verdad. No venimos aprendidos, no venimos sabidos. Tenemos talento. Todos tenemos un 5% de talento en algo. Muchas veces ni lo conocemos. Ahora, si se suma el talento con algo que practico, eres un super crack. Pero se puede ser muy bueno todo el mundo en todo. Chechu, ¿qué tal tocas el piano? Pues no lo toco nunca. Igual tengo oído absoluto, pero si no me pongo a practicarlo no sabré cómo hacerlo. Entonces, los coaches al final somos generadores de oportunidades. Los maestros de judo, las maestras, somos generadores de oportunidades. Cuando tú generas oportunidades, descubres capacidades. Porque cuando se nos apunta, ninguno sabe hacer los otobanes ni pensionaje. Y a los 4 años, 5 años, tienen un cinturón negro. ¿Cómo ha sucedido eso? ¿De dónde ha salido? ¿De sus genes? Ha salido del trabajo, ha salido del entorno, ha salido de un maestro que te apoya y que está contigo. Luego, ¿queremos cambiar? Cuerpo, mente, emociones positivas hacen que esas piedras cuadren y encajen. El problema es las interferencias. Entonces, ¿qué dificulta los procesos de cambio? Mirad, mi cerebro tiene, para hacerlo muy fáciles, como 2 órdenes que están ahí, son preconscientes, innatas. Esas están en los genes. Ese 15% está ahí, que es una, salvar la vida. Eso está por encima de todo en el cerebro de cualquier ser vivo. Y 2, ahorrar energía. Por eso cambiar es tan difícil. Porque cambiar consume mucha más energía en mi cerebro. Hay que pensar, hay que tomar conciencia. Cuando actuamos de manera automática, no pienso, ahorra energía. Y cuando el cerebro entiende que algo es peligroso, cuando vivíamos hace 80.000 años en las cavernas, era el tigre de dientes de sable. Ahora puede ser el tráfico, una reunión con mi jefe, o que un niño salga a la pizarra y le pongan en ridículo. Eso es peligro para el cerebro. Y activa los sistemas de supervivencia. Entonces, cuando el cerebro sobrevive, piensa menos, piensa peor y toma peores decisiones. Por eso cuando me sonríen, mi cerebro percibe que no hay peligro y se abre a aprender. Entonces, podemos desactivar esos mecanismos de supervivencia. ¿Cómo? Trabajando bien la atención, el foco. Si yo estuviera pensando ahora en lo que tengo que hacer luego, no podría despacharla. Mi concentración, mi foco tiene que estar aquí, para que mi cerebro fluya y encuentre relación con cosas, con historias que os quiero contar. Pero para eso tengo que trabajar la atención y la concentración. Hoy en día, no solo en niños, está muy dificultada, entre otras cosas, por las nuevas tecnologías, porque son muy dañinas para el cerebro. Trabajan justo lo contrario para lo que se habían inventado, o decían que se habían inventado, que era para concentrarse. Entonces, dificultan los procesos de atención y de concentración. Otro de los elementos que más hacen que el cerebro perciba peligro son las expectativas. ¿Qué quiero conseguir? Las expectativas deberían estar alineadas con mis capacidades de este momento. Yo no digo que no vayas a ir a la Olimpiada. Digo que vamos a ver cómo estamos en estos momentos para conseguir esa Olimpiada. O el Campeonato de Madrid o el Campeonato de España. Si mis expectativas, o las que le pongo yo como maestro, son muy altas, el cerebro me dice, peligro, estrés, no lo voy a conseguir. Si las expectativas son muy bajas,
me aburro, esto no es suficiente, no me estimula, tiene que ver con algo que veremos luego un poquito, que es el nivel de activación. Cada deportista necesita su nivel de activación y hay algunos que necesitan un reto y otros cerebros necesitan sentirse seguros. Debemos de cubrir, debemos de facilitar esto. Luego hablamos de foco, objetivos, la forma en la que nos hablamos. La forma en la que nos hablamos determina en qué nos convertimos. Lo de positivo o negativo, me hablo bien o me hablo mal. ¿En qué está pensando mi cerebro cuando creo que no puedo conseguir algo? Es ahí donde empieza el proceso de cambio. ¿Cómo nos tratamos ante el error? Mirad, hay que diferenciar, y algo que en el deporte para mí es importante, el perfeccionismo, la exigencia con la excelencia. En la exigencia y en el perfeccionismo no nos permitimos equivocarnos. Entendemos que es parte del fracaso y nadie quiere fracasar. Ahora, si entendemos el error como parte del aprendizaje, entonces sí, no me importa equivocarme. No me importa equivocarme porque voy a aprender. Pues, ¿cómo me planteo el error? ¿Cómo plantea mi cerebro el error? Y la respuesta que le doy resulta clave para favorecer ese aprendizaje o ese proceso de cambio. Y, por supuesto, las emociones. Solamente, porque esto sí le da para otras 2 horas, el 90% de las decisiones que tomamos en el día a día, 90% son emocionales. Pero somos seres racionales, mentira. Somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Pero nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro emocional, es el que toma la decisión. Yo me he puesto esto hoy porque, fíjate, es más fresquito. No. Mi cerebro decidió por mí, 5 segundos antes, que esto es lo que me gustaba ponerme. Y luego ya le doy un sentido a lo que hago. Hay una buena noticia, que tenemos margen. Ese es el trabajo de inteligencia emocional. Desde donde están mis emociones hacia donde quiero llegar. A veces están alineadas, lo voy a conseguir. A veces no están alineadas, tengo que trabajar esa inteligencia emocional. Por lo tanto, desmitifiquemos un poco. Mirad, decía Kennedy que el gran enemigo de la verdad no es la mentira, es el mito persistente. De tanto repetir una cosa que es mentira, se convierte. Se nos mueren todos los días 100.000 neuronas. Nos decían en el colegio, escucha, estaremos todos tontos. Se mueren neuronas, sí, claro, pero se regeneran. ¿Bien? Utilizamos solamente un 20% del cerebro, no es cierto. Utilizamos todo el cerebro, pero no todo el cerebro a la vez. De hecho, utilizamos un máximo de un 2%. Pero lo utilizaba Einstein, lo utilizaba Da Vinci, yo y cualquiera. La clave es qué 2% utilizo y en qué momento lo utilizo. Pero utilizamos todo el cerebro, no todo a la vez. Entonces, simplemente, y por ir avanzando y vamos viendo, sí, creo que me estoy portando bien de tiempo, ¿no? Sí. 4 o 5 cosas que hemos nombrado que creo que son interesantes saber del cerebro. Mirad, aunque como sapiens, como especie, tenemos un cerebro, cada cerebro es distinto. Todo lo que ha pasado en vuestra vida, en vuestros días, conforma la estructura física del cerebro. Se hizo un estudio con los taxistas en Londres. Antes de existir los GPS, se les hacía un examen y tenían que saber el callejero. Bueno, pues el área que gestiona la memoria espacial, el hipocampo, era más grande, físicamente más grande. O sea que la estructura del cerebro cambia por repetición, cambia porque lo uso. Entonces, ese cambio, además, es gradual. Hay que ir respetando, y lo que trabajamos con niños deberíamos de saberlo, unas etapas de neurodesarrollo, que igual que no podemos pasarlas en lo físico, tampoco debemos pasarlo en lo mental, hay que respetar. Y además respetar la individualidad, porque como cada cerebro es distinto, como ha pasado por experiencias distintas, tiene unos patrones de desarrollo similares, pero individuales. Y eso es mejor o peor, ni mejor ni peor. Es un tema de respetar a las personas y de facilitar esos procesos de cambio en cada uno de nosotros. Entonces, aprendemos, cambiamos gracias a las experiencias que tenemos cada día, a cualquier edad. Esto es posible por un fenómeno que conocemos que se llama neuroplasticidad, la plasticidad cerebral, justo lo que he dicho antes. ¿Cómo se conectan esas neuronas entre sí? Cuanto más repito, más conectadas, más se fideliza el aprendizaje, el que sea, para lo bueno y a veces para lo no tan bueno. Porque si sin darme cuenta me estoy hablando mal o me estoy poniendo negativo, el cerebro lo está aprendiendo. Por ejemplo, en deporte nunca debemos visualizar algo que no me sale bien. Tengo que visualizar lo que me sale bien. Nunca me puedo visualizar perdiendo, porque mi cerebro se cree que es verdad y lo aprende así. Entonces, focalizamos en aquello que queremos conseguir. El cerebro nos permite esto. Y ahora, ¿cómo facilitamos esto?
¿Cómo facilitamos el aprendizaje? Mirad, el primer factor de salud cerebral, hay 6 o 7 importantes. Uno, por supuesto, la actividad física. La actividad física favorece estas conexiones cerebrales, favorece la oxigenación, favorece la eliminación de tóxicos del cerebro. No tóxicos solamente porque tomen sustancias, sino porque en el día a día se producen una serie de sustancias tóxicas que hay que eliminar. Eso se elimina con la actividad física. Ahora, para consolidar los aprendizajes, hace falta dormir. El sueño, que es un principio básico del entrenamiento deportivo, las repeticiones, las cargas, los kilos, los kilómetros, y el sueño es el que consolida los aprendizajes. Si esto que os estoy contando os gusta, si esta noche dormís bien, vamos a decirlo así un poco metafóricamente, lo guardaremos en cajitas. Esto de la neurociencia, esto del entrenamiento mental, esto de no sé cuántos. Si yo no duermo bien, o duermo poco, o con mala calidad, no es que no valga, pero acumulo menos aprendizaje, se fideliza menos aprendizaje, igual que en el entrenamiento. Si yo hago un entrenamiento de alto rendimiento, tengo que descansar. ¿Para qué? Para que mis genes fabriquen proteínas, y mi músculo se regenere, etcétera, etcétera. Pues con el cerebro pasa exactamente igual. Y luego el siguiente factor que se ha visto y hemos nombrado que hay que tener muy en cuenta son las emociones positivas. Las emociones positivas facilitan y consolidan el aprendizaje. Y justo en el lado contrario está el estrés, que tampoco hay que demonizar el estrés, ¿eh? El estrés no es algo que se... No. El estrés, como tal, hay 2 tipos de estrés. El que llamamos estrés bueno, euestrés. Yo hoy aquí, ponerme un poquito nervioso, me viene bien porque me hace dar lo mejor de mí. Cuando salimos a competir, todos los que hemos competido, hostia, tienes ahí, vale. Ahora, si ese estrés se cronifica, diestrés, o no obedece a ningún patrón, porque estoy estresado por mi jornada, por mi día a día, porque no doy abasto, porque no puedo con todo, algo que conocemos, ese diestrés sí es malo. Genera mucho cortisol. Y el cortisol en esas grandes cantidades destruye neuronas en el cerebro. Sobre todo, ¿dónde? En el área de la memoria. Es lo primero que perdemos cuando estamos estresados. Joder, no me acuerdo de las cosas, se me van los nombres que he venido a hacer aquí. Buena noticia, si baja el estrés, se recuperan, se regeneran. Pero mantenido durante mucho tiempo es peligroso. Por lo tanto, prestemos atención a esto. Y para finalizar esta parte, para que mi cerebro aprenda bien, tiene que tener un objetivo. Lo he dicho antes. Por eso el proceso de coaching funciona. Porque al cerebro le gusta saber qué quiere hacer, qué tiene que hacer y también para qué. ¿Qué sentido le doy? ¿Qué quiero conseguir? Y qué voy a hacer con lo que consiga. Y en eso el deporte funciona muy bien. Porque en el deporte siempre tenemos objetivos. Vamos a hacer tantos subcomes, 5 combates, quiero sacarme el cinturón negro, quiero intentar sacar una medalla. Objetivos. Entonces el cerebro se pone muy contento cuando tiene objetivos. Si no tiene objetivos, llevarlo. Y se pone además en funcionamiento algo que conocemos como la red neuronal por defecto. Y el cerebro está como que no sabe dónde está. Entonces, démosle objetivos. Sabemos que hacer deporte aumenta la dopamina. Todo lo que tiene que ver con la recompensa inmediata. ¿Bien? Con el placer, no tanto con la felicidad, con el placer. ¿Es bueno o es malo? Depende de la cantidad. Aumenta las endorfinas. Los judokas, los deportes de combate, tenemos muy buena relación con cómo superamos y entendemos el dolor y la fatiga. Es un deporte en el que se sufre, todos lo conocemos, eso se prepara, y mi cerebro se prepara produciendo una serie de sustancias. Llegamos a la ducha, o de lo mejor del entrenamiento de la ducha, esa liberación de dopamina, serotonina, oxitocina, la hormona de la felicidad, la del abrazo, la de la pareja cuando tienen un niño, se dispara. Entonces, todo eso lo facilita la práctica deportiva. Y, fundamental, baja el cortisol. Hay 3 maneras muy fáciles de bajar el cortisol. ¿Bien? Es cuando tengo esa sensación de estrés. Una, hacer deporte. Moverte. Moverte. Mirad, es como el cerebro no puede hacer 2 cosas a la vez. No puede estar triste y contento a la vez. ¿Vale? No puede estar estresado y relajado. Una cosa u otra. Pues el deporte hace que baje el nivel de cortisol. Un abrazo. Está cuantificado, Yo me considero friki de mi trabajo, pero hay algunos que son más. Más de 5 segundos para generar oxitocina. Y respirar. Y respirar con el abdomen. Cuando estoy muy estresado, tomo aire por la nariz, hincho el abdomen y lo echo muy suavemente por la boca, alargando la respiración. En 5 o 6 ciclos respiratorios, automáticamente baja el nivel de cortisol, se produce dopamina, se produce serotonina. Relación cuerpo-mente con el cerebro. Se puede, tenemos margen, Antes decíamos que el sistema autónomo nos gobierna. Bueno, pues ya no es tanto.
Ya tenemos cierto margen para trabajar. Luego el entrenamiento da forma al cuerpo y da forma al cerebro. Vamos terminando. Mirad, por si interesa, y por divulgación, y porque además tenemos deportistas, las variables más importantes que se trabajan en el entrenamiento mental las conocemos todos. Recordad la foto ludovita: atención, concentración y foco. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. De hecho, hay muchos tipos de atención. Atención sostenida. ¿Cómo hago esto en este momento sin distraerme? Atención dividida. Pasa mucho en judo, ¿eh? Mate. El deportista mira al entrenador y vuelve. Y el deportista principiante, cuando vuelve, no sabe dónde estaba. Hostia, que me tocaba. Allí me pegaba. Entonces, eso es atención dividida. Si yo soy capaz de prestar atención a una cosa, bien, y volver y tener la atención donde estaba, lo entrenamos. La concentración, el foco. Cómo me meto en algo. Las neuronas se hablan entre sí por longitudes de onda, en un lenguaje. Se ha visto que la fluencia deportiva, cuando el deportista se siente a gusto 100%, ¿no? Imaginaros algo, bueno, en un deporte que se da mucho, cuando se da, en el esquí. Los que esquiáis o hacéis snow, que bajamos por la pendiente y de repente dices, joder, llegas abajo, madre mía. Esa fluencia que se entrena, ¿bien? Significa que mis neuronas están hablando en una longitud de onda. Ondas alfa, las mismas de la meditación, las mismas de cuando paseo por la playa o escuchando música tranquilo y me vuelvo muy creativo y digo, hostia, fíjate lo que he pensado. Claro, porque mi cerebro está, cuando hay estrés, se habla en otro lenguaje y no se permite todo esto. Luego podemos entrenar la atención, la concentración, la toma de conciencia, la autoconfianza. ¿Cómo el deportista confía o no confía en sí? En según qué situaciones, ¿eh? Porque yo puedo estar aquí con mucha confianza y me pones en otro entorno, igual soy muy tímido. Bueno, ¿cómo entrenamos esto? ¿Cómo entrenamos el nivel de activación? ¿Qué deportista necesita estar más activado? ¿Y cuál deportista? Yo me acuerdo uno de los que tuvimos en el gimnasio, bueno, le conoceréis, no hay problema, Jorge Rigueira. Se estaba comiendo un bocadillo 3 minutos antes del combate. Y era que chico, no, que él funcionaba así bien. Ahora, como le metieras estrés, fuera, ya no rendía. Entonces, cada deportista tiene su nivel de activación. Hay que averiguarlos. Por supuesto, el control del pensamiento. Cuando aparece un pensamiento negativo, ser capaz de hacer, decimos técnicamente, parada de pensamiento y reorganización cognitiva. ¿Cómo dejo de pensar en esto que me está perjudicando para pensar en otra cosa que me viene bien? Para eso utilizamos los anclajes, para eso utilizamos las visualizaciones. Esto que hacía Rubén con la mano, o yo, este era mi anclaje. De hecho, se me ha puesto la piel de gallina, porque esto en esta también significa a por ellos. Entonces, esos anclajes facilitan ese proceso de concentración, de atención, regulan mi nivel de activación. Cómo trabajamos la ansiedad, el estrés, las emociones. Varían los deportes. No sé, lo digo con respeto, cuando haces tiro con arco, hay poca fatiga y hay poco dolor. Ahora, cuando haces un combate de judo, hay mucha fatiga y mucho dolor. El tema del dolor cerebral es un tema para estudiar aparte. Si yo me doy un golpe, eso es un dolor real, nocioceptores. Ahora, ¿sabéis que cuando me he lesionado una zona, tú Paco lo sabes muy bien, duele más si me vuelvo a lesionar? Duele más mentalmente, no físicamente. Físicamente no, físicamente está bien, pero mentalmente duele. Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo gestionamos esto? Y mirad, termino. Me encontré este recorte de prensa y lo utilizo un poco para reflexión. Os leo, sin las gafas creo que lo leo bien. Y era sobre un entrenador. ¿Vale? Le hacían una entrevista y le decían, pregunto a mis deportistas. Bien, él le preguntaba a sus deportistas, ¿quién quiere ser? ¿Uno más? ¿Uno de los mejores o el mejor? Y dice que les pedía coherencia, evidentemente, entre su nivel de entrenamiento y lo que querían conseguir. Y decía así, ¿no? Dice, para ser uno más, basta con implicarse. Yo estoy de acuerdo. ¿Quieres ser un deportista más? Basta con implicarse. Para ser uno de los mejores, se requiere compromiso. Y para aspirar a ser el mejor, es imprescindible un estilo de vida. Ahora, traslademos eso también a nosotros como entrenadores y como personas. ¿Quién quiero ser? Y no es un juicio. Es quién quiero ser. ¿Uno más? Pues está fenomenal. ¿Uno de los mejores? ¿O quiero ser lo mejor que yo pueda ser? Para ser lo mejor que yo pueda ser, hace falta compromiso. El talento, os decía, se entrena. El talento es una simbiosis, es una mezcla entre mis capacidades, mi compromiso y mi actitud. Eso es talento. Si falla alguna de ellas, baja el talento. Si somos capaces de conjugar todas, hace que mi talento despierte y saque todo ese potencial que llevo dentro. Para eso
repito y cierro, tenemos que tener un objetivo. Hay un área en el cerebro muy primitiva, el nombrecito se las trae, Sistema de Activación Reticular Ascendente, el SAR. Fijaros, si hace 80.000 años cuando vivíamos en las cuevas, cuando éramos sapiens, salíamos a cazar y había que cazar un ciervo o un alce, todos los recursos se ponían al servicio de cazar a ese alce. Sigue con nosotros. Cuando yo pienso en algo y focalizo en un objetivo, se generan recursos de una manera muy primitiva. ¿Para qué? Para poder alcanzarlo. Esa es la clave. Entonces, planifiquemos objetivos. Planifiquemos además de manera flexible, porque no todo depende de nosotros, Hay cosas que no dependen. Entonces, a mí me gusta, o sea, primero, cambiar de difícil, hay cosas que no dependen de nosotros. Tenemos que saber diferenciar. Lo que depende de mí, lo puedo cambiar. Lo que no depende de mí, lo puedo gestionar. Entonces, es una oportunidad. ¿Cómo me tomo las cosas que me están pasando que no dependen de mí? Eso me conforma como persona. Esta diapositiva no sé si ponerla, pero voy a poner porque estoy en torno de amigos. Una vez me preguntaron qué ingredientes tiene el éxito, cuál es la receta. Digo, mira, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es algo de lo que sabemos mucho aquí los judocas y las judocas, que tienen ovarios y que tienen huevos. Permítedmelo. Porque para mí, la clave del éxito, ¿qué es éxito? Para mí éxito es saber que has hecho todo lo posible para conseguirlo, que has hecho todo el esfuerzo. Alguien que ha dado todo no le puedes pedir más. Le puedes pedir que mejore, perfecto, si quiere. Pero a veces nos apegamos demasiado a los resultados y el rival también quiere ganar. Entonces, éxito es saber que has hecho el mayor esfuerzo que puedes. Un verdadero placer. Este es mi libro, Cambio Consciente. Hemos traído algunos... ¡Dilo! Y Jorge me da corte. Hemos traído libros, por si alguien quiere comprar, luego firmaré si alguien lo quiere firmar, si no también lo puede adquirir por internet, ahora lo pongo, vale 20 euros, y recoge un poco todos estos últimos 15 años de experiencia. Os dejo mi teléfono, mi correo, para el que quiera más cosas. Oye, Chechu, recomiéndame algo, un libro, no sé qué, no sé cuántos. A vuestra disposición, contesto siempre, a veces tardo un poco por trabajo, pero contesto siempre. Nelly, como presidente, de verdad, muchísimas gracias. A todos, un verdadero placer de verdad estar con vosotros. Y Paco, ¿alguna pregunta? No sé, luego vamos entendiendo. Yo sabía que iba a ser un lujo escucharle, pero lo he confirmado. Lo hemos preparado como se preparan las otras series, comiendo en un restaurante, y teníamos claro que esto iba a salir así. Vamos un poquito justos de tiempo, pero yo creo que queda tiempo para alguna pregunta si queréis. Yo sí quería preguntarte, o de todas las cosas que he visto que hay muchas y muy interesantes, hay una que me parece muy importante porque como en cualquier faceta de la vida la hemos vivido, y es lo que llamas las claves del cambio, ¿no? Ese querer, creer y hacer. Os cuento mi experiencia personal. Yo hace años que quiero tocar un teclado y quiero, es más, me creo capaz de hacerlo, porque veo gente mucho más tonta que yo que lo ha hecho, pero creo que me he puesto 2 veces con un teclado. Eso sí, me lo he comprado, eso es importante, lo tengo ya en casa, pero creo que me he puesto 2 veces. Entonces, efectivamente, no sé tocar el teclado, esto me duele un poquito de hacerlo, pero cuando me jubile espero que lo haré. Entonces, yo creo esta frase de ese querer, creer, hacer en el mundo del deporte, ¿tú crees que muchos deportistas son conscientes de estas 3 fases que tenemos? ¿O solo hacen la primera? Yo estoy harto de escuchar representantes, yo quiero ser campeón de España. Lo decíamos antes, todos queremos ser campeones, pero no todos están dispuestos a hacer lo necesario para hacerlo. Entonces, efectivamente, a mí es una de las... Mirad, muchas veces hablamos de cosas de sentido común, ¿bien? Pero bueno, a veces cuando la ponen delante no lo dan cuenta. Es un tema de toma de conciencia, que es quizá lo que muchos entrenamos. Yo quiero cambiar, querer, yo tengo que querer hacerlo. ¿Se puede cambiar por obligación? Se puede, pero es complicado porque lo que asociemos a la obligación no lo vamos a querer hacer más. Entonces, cambiemos porque queremos cambiar. Querer, creer, creo que puedo. Y ahí es donde muchas veces la gente tiene esa experiencia limitante que hablábamos, ¿no? Joder, seré bueno tocando el piano. Igual no, ¿qué hago yo ahora? Mira, yo quiero tocar la guitarra. Mi próximo objetivo. Y digo, ¿qué hago yo con 57 años empezando a tocar la guitarra? Pues quiero tocarla. Pero ¿quieres tocarla? Y luego, además de comprarte el piano, empiezo a tocar. Y hacer, hemos dicho que cambiamos si hacemos. Si no, no podemos cambiar. ¿Alguna pregunta? ¿Preferís tomar café? A ver. Hola, Chechu. Mira, yo me parece muy interesante lo que has dicho de las interferencias. Y la pregunta que te hago es, ¿cómo te fiarías tú del deportista que estás notando que tiene alguna interferencia en competición
si en ese momento de estrés quizá no es capaz de saber ni siquiera que está teniendo interferencias y tú como entrenador de fuera no sabes qué tipo de interferencia está teniendo? O sea, ¿cómo podemos medir o detectar que está ocurriendo eso en un porcentaje alto? Pues, mirad, muy interesante la pregunta. ¿Cómo lo detectamos? Y recuerda, ¿cuáles son mis herramientas? La pregunta. La pregunta y la escucha. Pregunta. Puede ser que no... puede ser que no quiera tomar conciencia de lo que realmente le está pasando. Porque todos sabemos lo que pasa por nuestra cabeza, ¿eh? Todos hemos hecho combates difíciles, todos hemos a veces bajado los brazos, o los hemos subido y hemos hecho un último ataque. Pues el deportista sabe lo que le ocurre. Lo que hay que generar es un círculo de confianza para que lo pueda contar. Y sobre todo preguntar, y preguntar con esa escucha, sin juicio y sin comparación. Una de las grandes claves es no juzgar nada. Cuando juzgamos algo, lo hacemos bajo mi patrón, incluso de entrenador. De hecho, yo trabajo con deportistas de deportes de combate de todas las disciplinas, pero no utilizo nunca mis conocimientos como entrenador, porque eso es lo que yo creo, o como yo lo haría en el tatami. Entonces, mi manera de trabajar es preguntarle y generar ese espacio de confianza para que pueda contarlo. Si no, no se puede. De hecho, decíamos antes, ¿se puede cambiar por obligación? No. Cuando trabajo en empresas haciendo coaching ejecutivo, que dicen, no, mira, departamento de ventas, el manager quiere que haga un proceso de coaching con 3 vendedores. Lo primero que les pregunto es, ¿quieres hacer un proceso de coaching? ¿Quieres cambiar? Sí, vamos. No, no pasa nada, yo no me enfado, ¿eh? No, mira, no vamos a trabajar porque no quiere. Pues con el deporte pasa igual, hay que preguntarle. Hay que preguntar y generar ese espacio para que te diga. Y a partir de ahí, una vez que técnicamente decimos, etiquetamos su pensamiento, ofrecemos posibilidades de cambio. ¿Bien? ¿Para qué? Imagínate, si tiene un pensamiento muy negativo, que lo ha estado trabajando sin darse cuenta muchas veces, mucho tiempo, y el pensamiento positivo está aquí, a base de repetir y eliminar uno, este va tomando el mando. Cuando este se hace más fuerte que este, en situaciones de estrés, que es lo peligroso, tomará el mando este. Si no en situaciones de estrés, que hemos dicho que hace el cerebro, sobrevivir. Y sobrevivir es hacer lo que hacía. Aunque no sea bueno para él, no lo entiende. El cerebro sabe que estás entrenado y que eso es lo que tiene que hacer. Entonces, a tu pregunta, no sé si te responde, hay que hablar con él. Hay que hablar con él y que cuente. Me respondes porque hablo con él, pero la siguiente pregunta o evaluación de esa sería, y en ese momento que el deportista está sometido a ese estrés, ¿crees que es fiable lo que te va a contar? ¿Crees que es 100% verdad? Sí, pero es que yo no le pregunto en situaciones de estrés. Efectivamente, y es muy buena pregunta, no había cogido. Eso va fuera. Esto hemos dicho que se entrena. Competimos en el mejor de los casos como entrenamos. Si no lo practica en el entrenamiento, no lo va a poder sacar luego nunca en competición. Entonces, mirad, una frase, quédate con ella. La calma se educa, el talento se educa en la calma. El carácter se educa en la tempestad. Entonces, el talento en calma. Yo cuando explico técnica y quiero hacer técnica depurada y aquí tenemos grandes maestros, no puedo tener al deportista fatigado, porque entonces aprende más la técnica. La técnica, el talento en calma. Y luego ya el carácter en la tempestad. Cualquier proceso de cambio tiene que ser una situación de calma. El cerebro tiene que estar en una situación que entienda que está tranquilo. Esas ondas alfa de la meditación, de hecho, lo primero que hacemos, o una de las cosas que yo hago muchas veces es respirar antes de empezar una sesión, para que el cerebro diga, vale, no hay peligro de nada. Si no, no va a poder cambiar, o le va a ser más difícil. Entonces, a pie de tatami, nada. Hay una diferencia, y lo digo porque todos somos diferentes. Las mujeres sí les gusta hablar al final de la actividad deportiva, de la que sea, del partido de fútbol, del partido o del combate. Los hombres no. Los hombres preferimos guardárnoslo, y ya está, pues se respeta. Igual hay hombres que les gusta hablarlo y otros no, hay que saberlo. ¿Cuándo quieres que lo hablemos? ¿Cuándo quieres que lo trabajemos? Nos vemos mañana o pasado mañana. Pero ahí, cuando hay un pico emocional, lo único que te puedes encontrar es una mala respuesta o que afiancemos algo que no queremos afianzar, Eso, ese temor, ese miedo. Porque las creencias, me duele mucho, Las creencias, fíjate, mi cerebro aprende, fideliza eso por 2 cosas. Una, por impacto emocional intenso. Cuando tenemos un impacto emocional de algo que nos ha ocurrido, bueno o malo, se queda grabado a fuego. O por repetición. Entonces, de cualquiera de las 2 maneras. Si la primera vez que voy a competir es una competición adecuada para mi edad, lo hago bien, me quedo campeón y me suben al podio, a la siguiente competición le decimos al niño o a la niña, oye, ¿competición fin de semana? Sí, sí, claro. Ahora, si yo elijo mal la competición, le pegan una paliza, le dan 4 chepazos, vamos a competir. ¿Por qué? Porque eso genera un impacto emocional en el cerebro.
Entonces, es una labor muy interesante y para mí muy importante la de los entrenadores, aprender a gestionar eso con nuestros alumnos, con nuestros deportistas, para que entiendan la situación y qué estábamos pidiendo de ellos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio.